¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un análisis detallado del que considero es uno de los cuentos más importantes o uno de los cuentos fundamentales de un autor, por otra parte, también fundamental en la tradición estadounidense. Me refiero al cuento El elefante de Raymond Carver. Raymond Carver es un escritor estadounidense perteneciente a la segunda mitad del siglo XX, un escritor fundamental dentro de una tradición de por sí bastante rica. Pensemos que el cuento estadounidense cuenta entre sus filas ya en el siglo XIX con dos bases importantísimas como son Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne, y de igual manera una rica tradición a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Desde los inicios pensemos en escritores, por ejemplo, como Jack London, más adelante en escritores como Ernest Hemingway, William Faulkner, por ejemplo, Flannery O'Connor. Bueno, es una tradición sumamente rica y me parece importante mencionarlo porque dentro de una tradición tan amplia como esta, sobresalir, como es el caso de Raymond Carver, no son palabras menores, ¿no? Y aquí yo sí creo que hay que hacer una diferencia, ¿no? Porque cuando alguien dice que es determinado escritor uno de los más importantes de determinada tradición, también hay que analizar esa tradición, siendo mucho más claros. No es lo mismo sobresalir o ser el mejor escritor o el mejor cuentista o uno de los más grandes cuentistas dentro de la tradición del cuento argentino o estadounidense que ser uno de los cuentistas más importantes, sin ir más lejos, dentro de la tradición peruana, por ejemplo, de la tradición colombiana. Lo mismo podríamos decir, ¿no? No es lo mismo ser el mejor cuentista o uno de los grandes cuentistas de la tradición rusa, una tradición amplia, rica, como es la tradición rusa, es decir, ser Anton Chekhov, que pertenecer a una tradición que digamos ha sido mucho menos prolífica o fértil en cualquier otro país que se puedan imaginar. No lo sé, uno podría pensar de pronto en Francia, habría que evaluar esas tradiciones. Entonces, en el caso de Raymond Carver, es uno de los cuentistas más importantes de una tradición de por sí ya muy fértil en el género del cuento, como es la tradición estadounidense. Y me parece que en ese sentido vale la pena preguntarse cuáles son los elementos que llevan a un cuentista como Raymond Carver a ocupar ese lugar. Siempre que pienso en un cuentista como Raymond Carver, si bien creo que tiene cuentos magistrales dentro de los, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, ¿no? En español se publicaron 5 libros de cuentos. Algunos se les cambiaron el título al momento de las traducciones. Sin ir más lejos, se le cambió el título o tiene un título en español diferente este libro de aquí, Tres Rosas Amarillas, que es al que pertenece El Elefante. Por ejemplo, en la traducción inglesa se le publicó como The Elephant and Other Stories, por ejemplo, ¿no? El elefante y otras historias. Lo que a mí no me parece un despropósito, ¿no? Porque por alguna razón ese cuento está como en el centro, digamos, de ese título, ¿no? Pero bueno, de estos 5 libros de cuentos, por lo menos yo creo que hay 10 obras maestras, ¿no? Que yo también podría colocarlas de pronto al nivel de un cuento como El Elefante de Raymond Carver, pero casi siempre que tengo oportunidad de comentar o de mostrar mi admiración sobre alguno de los cuentos de Carver, el primer cuento que me viene a la mente es el Elefante. Porque creo que es un cuento en el que Carver llega a una cima que es difícil de alcanzar, ¿no? Es decir, son estos cuentos en los que el lector tiene la impresión de que hay muchos elementos que llegan o que rozan su sensibilidad, ¿no? Y aquí podría mencionar lo siguiente, porque también esa es una manera de intentar responder a la pregunta acerca de qué es un buen cuento, o qué es un gran cuento, o qué es una gran novela. Y muchas veces yo tengo la impresión de que los grandes cuentos, es decir, esos cuentos inolvidables, que quedan por alguna razón en nuestra memoria, además de que eso tiene mucho que ver con las circunstancias particulares, emocionales de cada lector, también creo que esto tiene mucho que ver con la riqueza con la que el cuento toca determinadas fibras en los lectores, ¿no? Digamos, en mayor o menor amplitud. Quiero decir, hay cuentos que,
u obras literarias que de pronto rozan las fibras de la musicalidad del lenguaje. Y es importante, pero solamente tocan esa fibra, o tocan esa fibra y alguna otra más. Hay cuentos que de pronto tocan además la fibra, aparte de la fibra de la musicalidad, la fibra de los símbolos, de la interpretación de ciertas imágenes, o de pronto algún buen diálogo, tocan además la fibra de las múltiples interpretaciones. Me parece que mientras más de estos elementos están presentes en un texto literario, o sin ir más lejos en un cuento, el cuento tiene mayor riqueza. Y entonces me parece que un cuento como El elefante de Raymond Carver trabaja con diferentes herramientas que tocan fibras diferentes en el lector. Habría que decir, antes de pasar a este análisis detallado también de este cuento El elefante de Raymond Carver, que se publicó en el año 1988, mencionar algunos elementos generales sobre Raymond Carver, ¿no? Hay abundante información, es probablemente Raymond Carver uno de los cuentistas, como he dicho, más importantes, más conocidos de la tradición estadounidense, así que ustedes van a encontrar muchísima información sobre Carver, pero me gustaría señalar lo siguiente, ¿no? Cuando uno revisa los cuentos de Raymond Carver, tiene la impresión, intentando encajar, digamos, su obra en comparación con otros universos narrativos, eh, de que los cuentos de Raymond Carver, o buena parte de sus cuentos, problematizan, relativizan, intentan boicotear esta noción o este relato del éxito estadounidense, del paradigma del éxito de la familia estadounidense, ¿no? El dinero en abundancia, cierta familia tradicional ocupando un lugar económico de cierta estabilidad, que corresponde a determinado esfuerzo. Bueno, ese ideal, que es muy propio por otra parte de la tradición estadounidense y de las ficciones estadounidenses, quiero decir la relación con el éxito, con la familia, la relación con las propias perspectivas que tiene uno sobre su futuro, los cuentos de Carver problematizan esta noción, mostrándonos personajes que, por ejemplo, están angustiados porque tienen determinadas deudas, que sienten que no han llegado a ese paradigma o ese ideal de vida que constantemente les propone su sociedad. También es verdad que los personajes de Carver estarían como en una especie de clase media siempre al borde de la decadencia. No están en las clases prácticamente subterráneas que aparecen en los cuentos de Charles Bukowski, por ejemplo, pero tampoco están en esos estratos un poco más jerárquicos económicamente como muchos de los cuentos de John Cheever, ¿no? En el caso de los cuentos de Carver se aborda este problema de las frustraciones personales, de la sensación de fracaso, también de las rencillas o de las grietas familiares. Aparecen muchos de estos elementos en los cuentos de Carver, ¿no? Dicho esto, podemos mencionar que la imaginación de Carver trabaja con este problema desde diferentes situaciones, ¿no? Tenemos personajes a los que se les toca la puerta y tienen temor de que sea una deuda que ya no puedan pagar. Tenemos personas que, por ejemplo, están vendiendo sus objetos para de alguna manera recuperar cierta situación económica. Algunos que también intentan reconstruir su pasado familiar, una familia que ha sido llevada al fracaso, que ha conducido al fracaso. Esta noción de la reconstrucción económica, familiar, personal, va a aparecer a través de diferentes historias en Raymond Carver a lo largo de sus 5 libros de cuentos, ¿no? Desde este primer libro que publicó ya en las primeras décadas de los 60, que fue ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Tiene otro libro de cuento como es De qué hablamos cuando hablamos de amor. Este libro de aquí, que es Catedral, que para muchos es el libro en donde llegó a su cúspide de estilo. Ahí se podría mencionar varios aspectos, ¿no? Es verdad que hay un cambio de estilo, para muchos hay un desligarse por fin de una figura polémica en el caso de Carver, como fue el caso de Gordon Lish, de este editor que... Y aquí las posiciones son un poco divididas, ¿no? Porque
es un editor que recortaba los textos de Carver, en algunos casos les cambiaba los finales. Sobre todo se ha hablado mucho de Gordon Lish con este libro, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de amor, al punto de que, por ejemplo, también salió después la versión completa de casi el triple de páginas de este libro que se llama Principiantes, ¿no? Pero para muchos, Carver se desliga de esa influencia con Catedral, ¿no? Y definitivamente tiene cuentos magníficos y obras maestras en este libro, pero no sé si se le puede llamar a Catedral el punto más alto de la obra de Carver, teniendo cuentos excelentes. Sin ir más lejos, por ejemplo, un cuento como el primero, yo recuerdo siempre el cuento Plumas, que me pareció fascinante, pero además también está Fiebre. Ese cuento es inolvidable, ¿no? Y bueno, Catedral, que también es un cuento importante. Después, bueno, póstumamente se publicó este libro, ¿no? Si me necesitas, llámame. Se encontraron algunos cuentos posteriores de Carver. Y tiene cuentos que son importantes también. Creo que no. De pronto no le podemos exigir lo que se le exigía al Carver en su plenitud. Digamos, cuando él publicó sus cuentos propiamente. Los terminó y los publicó, ¿no? Este es un libro que se reconstruyó a partir de unas cajas con textos y que los lectores de Carver agradecimos en su momento y forma parte, pues, de la experiencia de leer a Carver, ¿no? El fin de su trayectoria. Pero yo me quiero referir a este libro de aquí, a Tres Rosas Amarillas. Como he dicho, este es un libro que se publicó en el año 1988, que fue el año, dicho sea de paso, de fallecimiento de Raymond Carver. Y aquí están varios cuentos que me parecen magistrales, ¿no? Por ejemplo, Intimidad. Ese cuento es inolvidable. Pero yo ahora quisiera hablar del cuento El Elefante, que es el cuento más amplio de este libro. Voy a hablar un poco desde lo que recuerdo de este cuento, un poco lo que se ha filtrado con el paso del tiempo. Yo leí por primera vez El Elefante hace aproximadamente 3 años, 3 o 4 años, y recuerdo que me deslumbró. También recuerdo que la primera vez que lo leí no entendí o no vi todos los elementos que vi después en la segunda, tercera lectura. Y ese es un aspecto también que me gustaría resaltar. Este es un cuento que se relee muy bien. Lo que decía al principio. Mientras más herramientas de interpretación, de interacción con el lector, mientras un cuento pueda respirar mejor y pueda ofrecerle al lector más elementos, o el lector ofrecerle más elementos a ese cuento para esa experiencia de lectura, me parece que el cuento será más rico. Se prestará más interpretaciones. Y eso es lo que me parece que tiene El Elefante. ¿De qué trata El Elefante? Bueno, podríamos decir que aborda, en líneas generales, la figura de un hombre que es requerido o aquejado desde diferentes familiares, ¿no? Tiene una familia amplia que está lejos de él, pero que lo solicita para determinadas circunstancias. Por ejemplo, su hermano. Su hermano le pide dinero. Le pide dinero una y otra vez, le dice que le ha ido muy mal, que no le han pagado una deuda, que ha perdido el trabajo y requiere que le preste dinero y lo llama. Claro, este hermano al mismo tiempo nunca le paga, ¿no? Le pide prestado dinero, pero no le paga, falla en las fechas que le promete, pero a pesar de eso, este personaje le continúa prestando dinero, es su hermano. Por otro lado está su madre, al que él también tiene que enviar una suma de dinero cada determinado tiempo, porque es una señora que ya es mayor. Ella a veces le dice que quiere trabajar para no depender tanto de él, pero él le dice que, por favor, no diga esas cosas con la edad que él tiene, que él la puede ayudar. En determinado momento, este hombre le dice a su hermano que el dinero no se lo devuelva a él de ese último préstamo, sino que se lo dé a su madre. Es decir, en vez de que él le dé la cantidad de dinero que le tiene que dar a su madre, que directamente el hermano se lo pague a ella, ¿no? Porque lo que entiende el protagonista es que no hay forma de que su hermano sea tan insensible que no le dé su dinero a su propia madre, ¿no? Pero lo cierto es que en algún momento, a partir de cierto momento, ahí también el hermano falla y su propia madre llama al protagonista para quejarse de lo que está ocurriendo con su hermano, ¿no? Que tampoco le da el dinero a ella. Y entonces hay una serie de conflictos en relación al dinero. Ahora, sigamos sumando capas, ¿no? Porque además este hombre tiene constantes llamadas de su ex esposa, quien también le solicita dinero para una hija, ¿no? Para la hija que ellos tienen.
Ella también entonces lo va llamando continuamente. A la vez, esta hija le comenta todos sus problemas con un hombre que no trabaja y le pide dinero también, ¿no? Su hija. Pero claro, el protagonista también sospecha que el dinero que él da se da prácticamente para sostener a este hombre que no trabaja, que no hace nada y que vive prácticamente de ella, o sea, del dinero que le da. Y además de esto hay otro personaje que gira en torno a este narrador, que es su hijo, ¿no? Su hijo, quien se fue por unos estudios a otro país, pero que no le fueron bien las cosas y le pide dinero también constantemente y lo amenaza porque tiene como ataques de tristeza o de desaliento y le pide dinero para poder sostenerse aunque las cosas no le hayan ido bien. Entonces lo que tenemos es un personaje que le da dinero a todos. Está en unas condiciones en las que puede más o menos sostener esa situación, porque por un lado le exigen, por otro lado también, por otro lado recibe las quejas, su hermano no le paga, su madre le reclama a su ex esposa, su hija, su hijo, bueno, y él intenta sostener un poco como puede esta situación. Ahora, me parece importante que en cierto momento el cuento nos lleva a una explosión, que es la que esperamos los lectores, ¿no? En algún momento este hombre va a tener que explotar producto de toda esa presión. Y es el título el que le da un poco de sentido a esa especie de explosión final, ¿no? De desfogue final acerca de qué hace este hombre con toda esa presión que está recibiendo desde factores externos. Yo diría que lo que acabo de mencionar es los problemas que se dan en torno a este personaje y el cuento irá desarrollándolos y desplegando una reacción final. ¿Cómo va a reaccionar eh, frente a esta presión este personaje? Bueno, ahora quiero pasar, porque ya he mencionado algunos aspectos generales, he mencionado un poco el resumen del cuento de Carver, y quiero centrarme, ahora sí, en el análisis temático, estilístico, formal, técnico de un cuento como El elefante. Voy a centrarme en 4 aspectos muy puntuales y voy a citar algunas líneas para proporcionar algunas reflexiones cortas acerca de por qué me parece que este cuento El elefante es uno de los puntos más altos de la cuentística de Raymond Carver. Y aquí yo me centraría en 4 aspectos. Por un lado, voy a mencionar el ritmo narrativo de Carver, ¿no? Una característica que tiene mucho Raymond Carver es la velocidad narrativa que tienen sus oraciones, su construcción, ¿no? Vamos a encontrar en muchos casos oraciones cortas, repletas de verbos, que hacen avanzar la narración, mucha información, se nos proporciona constantemente movimiento. No es el estilo de Carver no es un estilo demasiado introspectivo, ¿no? En el que el narrador se mantenga estático con algunas reflexiones que ralenticen la narración. No, el estilo de Carver yo diría que está un poco en la línea de esos estilos narrativos ágiles, rápidos, y aquí estoy pensando en Jack London, por ejemplo, también estoy pensando en Ernest Hemingway. De pronto también algo de esa velocidad narrativa está en los cuentos de Fitzgerald, pero por ejemplo es muy distinto a estilos narrativos un poco más lentos, y aquí pienso en escritores como Faulkner, por ejemplo, de pronto también en escritores como H.P. Lovecraft, bueno, estilos un poco más lentos, más densos. El caso de Carver es distinto, ¿no? Es un estilo mucho más rápido, más ágil, pero al mismo tiempo, este ritmo tan ágil, tan veloz, está cargado de sensibilidad y está cargado de complejidad, ¿no? Aquí voy a leer un fragmento para que ustedes tengan una idea de a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, aquí el narrador cuenta cuál es la situación familiar que le está atravesando. Y observemos algunos elementos en la forma de construir las oraciones, ¿no? Por ejemplo, él dice: yo llevaba ya 3 años mandándole una mensualidad, hiciera sol o tronara. Se refiere a su madre, ¿no? Y pensé que si mi hermano le pagaba el dinero que me debía, yo podría desentenderme un tiempo, darme un pequeño respiro. No tendría que preocuparme del asunto en un par de meses. Y para ser franco, también pensé que quizá había más probabilidades de que le pagase a ella, ya que vivían en la misma ciudad y se veían de cuando en cuando. Lo que quería era cubrirme un poco las espaldas,
porque por mucho que mi hermano tuviera las mejores intenciones del mundo, a veces suceden cosas. La realidad a veces sale al paso de las buenas intenciones. Ojos que no ven, corazón que no siente, como vulgarmente se dice. Pero no sería capaz de dejar en la estacada a su propia madre. Eso no lo haría nadie. Antes de pasar al segundo fragmento, ¿no?, que viene de este primer fragmento que he leído, hay también cierta rusticidad en la repetición de oraciones, ¿no? Carver tiene esto muy integrado a su estilo y a mí me hace recordar mucho, con diferencias claras en los argumentos, al estilo de Hemingway, ¿no? Como oraciones entorpecidas, como si el narrador pensara en voz alta o recordara lo que pensaba en voz alta, ¿no? Un pensamiento desordenado que se da a través de oraciones sencillas, pero que le dan profundidad al cuento. Dice, me pasé horas y horas escribiendo cartas para dejar bien claro el asunto, lo que cada cual debía hacer. Telefoné incluso varias veces a mi madre para explicárselo, pero ella se mostró recelosa al respecto. Le expliqué que el dinero que tenía que enviarle a primeros de marzo y a primeros de abril se lo daría Billy, que me lo debía. Recibiría el dinero, no tenía que preocuparse. Esos 2 meses recibiría el dinero de Billy y no de mí. Eso era todo. Billy, en lugar de enviarme el dinero a mí para que yo se lo enviara a ella, le entregaría el dinero directamente. En cualquier caso, no debía preocuparse. Tendría su dinero, pero esos 2 meses lo recibiría de él, porque me lo debía. Dios mío, no sé cuánto me gasté en conferencias, en llamadas, ¿no? No sé las cartas que escribí. Si me dieran $0,5 por cada una, me haría rico, explicándole a él lo que le había dicho a ella y a ella lo que debía hacer él. Bueno, en esta oración, ya en estos párrafos, mejor dicho, para mí está este elemento de Raymond Carver, ¿no? Gran simplicidad, agilidad en el ritmo narrativo, pero al mismo tiempo esta complejidad de ideas, ¿no? Mi hermano no me puede fallar porque es mi madre, le expliqué a mi madre lo que ocurriría con mi hermano. Bueno, creo que el estilo de Carver, y de manera especialmente visible en El Elefante, trabaja con esa simplicidad, esa velocidad que hace equilibrios con la complejidad en los pensamientos, en los sentimientos, en la información, ¿no? Y es uno de los elementos que más me gusta en este cuento. Voy a ir ahora a un segundo aspecto que también me parece importantísimo, y me refiero a las situaciones, es decir, a la estructura del cuento, las situaciones que rodean al narrador. Yo ya les he adelantado un poco de qué trata el cuento El Elefante, ¿no? Pero Carver va enumerando de manera espaciada, uno por uno, los personajes que se van sumando a las cargas que tiene el narrador, ¿no? En algún momento coloca al hermano, después coloca a su madre, después coloca a su exesposa, a su hija y a su hijo. Y todos esos personajes se van sumando al drama del personaje. Aquí yo solamente voy a citar un par de fragmentos para que ustedes tengan una idea, porque eso se repite, ¿no? Cómo personajes aparecen ante el narrador para decirles que lo necesitan, que requieren de su ayuda económica. Y el cuento empieza de la siguiente manera, ¿no? Dice, sabía que era un error dejarle aquel dinero a mi hermano. ¿Qué necesidad tenía yo de más deudores? Pero me llamó y me dijo que no podía pagar el plazo de la casa. ¿Qué otra opción me quedaba? No había estado nunca en su casa. Vivía en California, a 1500 kilómetros de distancia. Ni siquiera la había visto, pero no quería que la perdiera. Lloraba en el teléfono y decía que iba a perder lo que había conseguido en toda una vida de trabajo. Ese es el primer problema, ¿no?, que le plantea el hermano. Y más adelante le ratifica este problema, ¿no? Le dice, se había quedado sin trabajo en julio del año anterior, cuando la empresa donde trabajaba, una fábrica de aislamientos de fibra de vidrio, decidió despedir a 200 empleados. Había cobrado el paro durante un tiempo, pero ahora hasta el subsidio se le había acabado, al igual que sus ahorros. Se había quedado incluso sin seguro médico. Al perder el trabajo, perdió el seguro. Su mujer, 10 años mayor que él, era diabética
y necesitaba tratamiento médico. Bueno, y el hermano le va contando todos los problemas que tiene porque necesita que su hermano le preste, ¿no?, esta cantidad de dinero. Y lo que vamos a tener en las siguientes páginas, en un cuento que por otra parte está por encima del promedio de la extensión de los cuentos de Carver, porque los cuentos de Carver muchas veces tienen 15 páginas, 18 páginas, a veces menos, pero estamos aquí hablando de un cuento de más o menos unas 35 páginas. A lo largo de todo este largo cuento van a irse sumando diferentes dramas, ¿no? En los mismos términos que el hermano le habla de su drama para la ayuda, le habla también su madre, se nos menciona el drama de la ex esposa y de su hijo y de su hija, ¿no? Por ejemplo, aquí menciono un párrafo adicional, ¿no? Porque me parece que hay un párrafo que resume bastante bien lo que es el drama de este personaje, ¿no? Dice: mi madre y mi hija y mi ex mujer. He ahí las tres personas en nómina, sin contar a mi hermano. Pero mi hijo también necesitaba dinero. Cuando terminó la escuela secundaria hizo las maletas. Dejó la casa de su madre y se fue a a una universidad del este. A un college de New Hampshire, nada menos. ¿Quién ha oído hablar de New Hampshire? Bueno, y empieza a contarnos todo el problema con su hijo, ¿no? Dice: no quería trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso fue lo que dijo. Y claro, lo entiendo. En parte hasta me parece bien. ¿A quién le gusta trabajar? A mí no. Así que luego, cuando agotó su crédito después de pedir en todas partes y de financiarse incluso un año de estudios en Alemania, tuve que empezar a mandarle dinero y mucho. Al final, cuando le escribí que no podía seguir haciéndolo, me contestó que si tal era mi posición al respecto, lo que haría sería traficar con drogas o atracar un banco o cualquier otra cosa con la que conseguir dinero para seguir viviendo, y que me podría considerar afortunado si no le mataban a tiros o lo metían en la cárcel. Bueno, aquí está la enumeración de los problemas de este cuento, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que leí este cuento me impresionó, me gustó mucho. Al mismo tiempo sentía que había escenas que no las había comprendido del todo. Pero fue a partir de la segunda o tercera lectura cuando empecé a ver el conjunto de lo que rodeaba a este personaje, de todos los problemas que rodeaban a este narrador, ¿no? Hay un momento en el que él intenta salir de este gran drama familiar y nos muestra sus emociones internas, ¿no? Dice: a veces me sentía harto y les escribía a los cuatro amenazándoles con cambiarme de nombre y dejar mi trabajo. Les decía que estaba planeando marcharme a Australia, y el caso es que hablaba en serio cuando decía lo de Australia, por mucho que fuera un país del que no supiera ni una palabra. Lo único que sabía de Australia era que estaba en la otra punta del mundo, y era precisamente allí donde yo quería estar. Pero en el fondo ninguno de ellos creía que me fuera a marchar a Australia. Me tenían y lo sabían. Sabían que estaba al borde de la desesperación y lo sentían y me lo hacían saber, pero confiaban en que las aguas se calmaran antes de primeros de mes, cuando tuviera que sentarme a rellenar sus cheques. Entonces, eh, como estructura narrativa, al margen, por supuesto, del drama humano que es de una sensibilidad sumamente aguda, la estructura, la manera como los problemas se van sumando al personaje y nos proporcionan cierta solidaridad con él, con su problema, está muy bien pensada, ¿no? Está muy bien ensamblada, y estas estructuras de sumar cargas al personaje se dan hasta aproximadamente un 60% del cuento, cuando ya se da todo el desarrollo de lo que ocurrirá después con el narrador, ¿no? ¿Qué hará él con estas cargas? En algún momento habrá una fuga de estas cargas. Pero digamos, esto sería un segundo aspecto que me parece importante en El elefante de Raymond Carver. Quiero pasar ahora a un tercer aspecto, que es el de las imágenes, ¿no? El de determinadas imágenes de este cuento, porque creo que un escritor, un cuentista o un narrador, dentro de al menos de las facultades que siempre agradezco a un gran narrador, es la capacidad de ver allí donde los demás parecen no ver nada o no encontrar nada, guiar a los lectores hacia alguna imagen que
nos sensibilice, que amplíe nuestra sensibilidad y que toque alguna fibra humana, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del elefante, esa imagen es precisamente la que da título al cuento. Porque después de toda esta carga de personajes que llaman una y otra vez al narrador para pedirle favores económicos, para recordarles que los tiene que apoyar, por supuesto el narrador no hace nada, no toma medidas, quiero decir, no enfrenta a nadie, solamente da dinero. Pero lo que no ocurre conscientemente, sí ocurre inconscientemente. Y esa manera de enfocarlo de Carver me parece genial. Cuando yo leí esa escena, recuerdo haber pensado, esto es un narrador. Esto es un artista. A través de una escena nos puede conmover y quebrar por dentro. Bueno, y esa escena es la escena de un sueño, en la que el narrador, en este contexto de gran angustia, tiene un sueño. ¿Y con quién sueña? Sueña con un personaje que nunca había aparecido en el cuento. Y entonces los lectores nos damos cuenta de eso cuando aparece la imagen. Es cierto, ¿no? Nunca había aparecido este personaje. ¿Quién aparece? El padre del narrador, ¿no? El padre del narrador. Y la escena es la siguiente. Dice, una noche, mientras esperaba, tuve un sueño. 2 sueños, en realidad. En la misma noche. En el primero, mi padre estaba vivo y me llevaba montado sobre los hombros. Yo era un niño muy pequeño, de unos 5 o 6 años. Súbete aquí arriba, me dijo, y cogiéndome de las manos, me alzó en el aire y me montó sobre sus hombros. Estaba a mucha altura del suelo, pero no tenía miedo. Él me sujetaba con fuerza. Los dos nos aferrábamos el uno al otro. Luego echó a andar por la acera. Quité las manos de sus hombros y se las puse alrededor de la frente. No me despeines, dijo. Puedes soltarme. Te tengo bien sujeto. No vas a caerte. Al oírle decir esto, caí en la cuenta de la fuerza con que sus manos hacían mis tobillos, y entonces le solté la frente. Libré las manos y extendí los brazos a ambos lados. Los mantuve así para mantener el equilibrio. Mi padre siguió andando conmigo sobre los hombros. Yo hacía como si fuera montado en un elefante. No sé a dónde íbamos. Quizá a la tienda a comprar algo, o quizá al parque, donde me sentaría en un columpio y se pondría a columpiarme. Bueno, para mí este párrafo define a lo que es un genio del cuento. Y yo sé que estas palabras son palabras poco usuales en la época contemporánea, donde se habla poco de obras maestras, se habla poco de genialidad, pero yo creo que aquí hay una genialidad de cuento. En el contexto de esta opresión por parte, digamos, económica y familiar de esta familia, de estos integrantes de la familia, surge en el subconsciente o en los sueños del personaje la figura de su padre, que lo está tomando de los hombros y le dice, no te vas a caer, sostente. Ustedes pueden hacer todas las interpretaciones que les parezca aquí, pero la imagen me parece conmovedora, ¿no? Y además cómo Carver encuentra el momento preciso para colocar la imagen del padre sosteniéndolo. ¿Qué significa, no? ¿Qué puede significar eso? Cada uno puede ir sacando sus conclusiones. Pero en el contexto de esa llamada, de esas llamadas que no cesan por parte de todos los miembros de la familia y que él permanece callado, no les dice nada, les soluciona los problemas, de pronto sueña y sueña con su padre sosteniendo en los hombros y diciéndole no te vas a caer. Es una imagen conmovedora, artísticamente fuerte. Bueno, para mí eso es tener mirada. Darte cuenta, encontrar una imagen que de alguna manera resuma y potencie todo el dramatismo del cuento. Bueno, tercer aspecto entonces, las imágenes, ¿no? Esa capacidad de poder hacer sentir al lector. Y voy a terminar ya con un último aspecto. Es difícil concluir los cuentos, quiero decir concluirlos para los escritores. Muchos cuentos pueden ser magistrales en su descripción, en su ejecución, de los diálogos, en su estructura narrativa, pero encontrar un final
que potencie todo el conjunto, no es nada sencillo, ¿no? Por eso yo a veces también considero que es importante terminar de leer los cuentos, ¿no? Porque también es importante saber cómo un artista termina una historia, ¿no? Recordemos que el final es lo que hace que todo el cuento gane un sentido, ¿no? El final dirige un sentido a todo el cuento. Sea un final abierto, sea un final cerrado, el final redistribuye todo lo que hasta el momento parecía un poco suelto en cualquier cuento. Entonces, ¿cómo termina este cuento? Voy a hablar del final, pero lo que me interesa en el fondo es hablar del sentir del narrador, ¿no? Cómo se siente él, la exploración de Carver, de este protagonista del cuento El elefante. Y aquí yo me voy a centrar en las páginas finales. En las páginas finales, porque hay un momento en este cuento en el que el narrador se siente mal porque todos dependen de él, porque sabe que tiene que sostener a todos y que él no se puede caer, ¿no? Porque si él se caen todos los demás. Y eso al principio es la angustia, pero a partir de determinado momento hay un giro de 180 grados. Y ese giro se da en el siguiente párrafo. Voy a leer los párrafos, bueno, finales, ¿no? Igual no estoy en el final, digamos, ya en las escenas finales, pero me estoy acercando al final, ¿no? Él está en su casa, la deja sin llave, no tiene temor de que le roben, siente que no tiene grandes pertenencias, es un poco indiferente a esto. Y dice el cuento lo siguiente. Eché a andar por el borde de la carretera, ¿no? Él se está dirigiendo a su trabajo, está caminando. Y en un momento dado, no sabría decir por qué, empecé a pensar en mi hijo. Le deseé suerte, donde quiera que estuviese. Si había vuelto a Alemania para entonces, lo normal era que así fuera, esperaba que se sintiera feliz. Aún no me había escrito para darme su dirección, pero no había duda de que tendría noticias suyas muy pronto. Y mi hija, que Dios la bendijera y protegiera. Confiaba en que le fueran bien las cosas. Decidí escribirle aquella misma noche para hacerle llegar todo mi aliento. Mi madre, por su parte, seguía con vida y gozaba de una salud bastante buena. Me sentí afortunado también en esto. Si no surgía ningún contratiempo, viviría aún unos cuantos años. Los pájaros cantaban. De cuando en cuando pasaban coches por la carretera. Buena suerte también a ti, hermano mío, pensé. Espero que consigas esa seguridad económica que tanto ansías. Págame cuando la tengas. Y mi exmujer, la mujer a quien un tiempo amé tanto, estaba viva y estaba bien, que yo supiera al menos. Le deseé felicidad. Pensé que a fin de cuentas todo podía ir mucho peor. En aquel momento, por supuesto, las cosas estaban mal para todos. La suerte nos había dado la espalda, eso era todo. Pero las cosas iban a cambiar pronto. Las cosas empezarían a arreglarse quizá en otoño. Habían muchos motivos de esperanza. Seguí andando. Luego me puse a silbar. Me sentía con derecho a hacerlo si tenía ganas. Empecé a mover los brazos al andar, pero la fiambrera no me permitía marchar de forma equilibrada. Claro, él salía por la calle con una lonchera a trabajar, ¿no? Dentro llevaba bocaditos, una manzana y galletas, además del termo, claro. Bueno, me estoy dirigiendo al final y es muy interesante cómo el cuento explora esa, ese sentir, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar? Es una resignación, pero es como una resignación, una epifanía, una iluminación. Y aquí me parece importante decir que se puede interpretar de muchas formas. Algunos lo interpretan como un llegar a cierta verdad en la que él se sabe en esa posición en la que tiene que ayudar a todos. Otros consideran la interpretación de que es el único consuelo que él puede tener, engañarse a sí mismo para no explotar de angustia y decir que las cosas podían salir mucho peor. Es un cuento, quiero decir, que se puede interpretar de muchas formas. Pero lo importante es la manera como Carver ha profundizado en la subjetividad, en las emociones, pensamientos de este personaje. Y quisiera concluir con el final, ¿no? Que es lo que hace un momento anunciaba. Porque me estoy dirigiendo al final del cuento. ¿Cómo termina este cuento? No con información o con que todas las piezas necesariamente llegan a un final feliz, sino con una escena que cada uno puede interpretar lo que puede significar, ¿no? Porque él está caminando por la carretera y de pronto se encuentra con un amigo que lo invita a subir a su auto. Y le dice, vamos
en el auto, se sube con, con su lonchera y con su amigo, y el auto empieza a avanzar, ¿no? Y esa escena final es impresionante por toda la carga que tiene, emocional y material, etcétera, ¿no? Dice, encendió un cigarrillo, me eché hacia atrás en el asiento. ¿Qué cuentas? Dijo George. Se puso un puro en la boca, pero no lo encendió. Poca cosa, dije. ¿Y tú qué cuentas? George se encogió de hombros. Luego sonrió. Ahora íbamos a gran velocidad. El viento azotaba el coche y silbaba en las ventanillas. George conducía como si fuera a llegar tarde al trabajo, pero era temprano. Teníamos mucho tiempo y se lo dije. Pero él seguía pisando el acelerador. En lugar de tomar el desvío, seguimos carretera adelante en dirección a las montañas. George se quitó el puro de la boca y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. He pedido un préstamo y he rectificado el motor de este cacharro, dijo. Luego dijo que quería que viera algo. Pisó a fondo el acelerador. Me até el cinturón de seguridad y apreté los dientes. Y empiezan a correr a cada vez más velocidad el narrador y su amigo. Pisa fuerte, dije. ¿Qué esperas, George? Y fue entonces cuando volamos de verdad. El viento aullaba en las ventanillas. George llevaba el pie metido hasta el piso y avanzamos a todo gas, a velocidad de vértigo por la carretera en aquel enorme coche de motor rectificado aún por pagar. A mí este final me parece absolutamente deslumbrante. Reúne en un solo efecto el carro que aún no se ha apagado, la velocidad, el narrador tirándose para atrás para sentir el aire, prácticamente cerrando los ojos para sentir el aire en la cara. ¿De cuántas formas tan distintas podemos interpretar este final del elefante, ¿no? Algunos consideran que es parte de la resignación material en la que el personaje tiene que seguir brindando dinero a sus familiares. Otros consideran que es la única vía de escape. Otros lo ven desde una perspectiva más trágica, una interpretación desde la cercanía con la muerte. Bueno, hay muchas maneras de interpretar este final. Lo que sí considero fundamental reiterar es que me parece que El elefante es una de las obras maestras de Raymond Carver, dentro de las otras obras maestras que tiene. No quiero decir que sea el mejor cuento de Carver, no sé si es el mejor, tendría que hacer un análisis pasando por alguno de los grandes cuentos de Carver que aparecen en estos 5 libros de cuentos, ¿no? Una trayectoria de muchos años. Pero creo que una lista con los mejores cuentos de Raymond Carver no puede prescindir de un cuento como El elefante. Bueno, hasta aquí entonces con este episodio. Comenten si les ha interesado, si les gusta este tipo de análisis más detallados de cuentos, porque muchas veces cuando podemos reseñar una novela o un libro de cuentos no hay tanto espacio para este nivel de detalle que me parece interesante, ¿no? Profundizar en escenas, en elementos específicos de los cuentos. Bueno, espero sus comentarios, no sé si les gustaría más análisis de este tipo en el canal. No olviden darle me gusta para estar al tanto de los próximos videos que iremos publicando. Creo que voy a publicar algunos análisis de otros cuentos. Me gustaría mucho, por ejemplo, analizar Patriotismo de Yukio Mishima o Una vida de verdad de Alice Munro. Bueno, quedo atento también a sus comentarios. Hasta aquí entonces conmigo, será hasta otra oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.